muchas gracias a todas y todos ustedes por estar aquí presente, ¿no? Este es, ¿no?, un momento bonito, un momento importante, ¿no? ¿no?, dar inicio a todas esas actividades que seguramente van a ser de gran enriquecimiento, ¿no? Hace algunos meses, bueno, por el aniversario de Aníbal Quijano el año pasado, Tito Espinosa organizó con nosotros, con el decanato, un homenaje a Aníbal. Estuvo acá Piero, ¿no? Y Piero decía, ¿no?, que Aníbal normalmente, cuando se enteraba de que le estaban haciendo un homenaje, normalmente renegaba primero, pero que después iba y se alegraba, ¿no? Yo pienso que quizás, ojalá fuera el caso, ¿no? Yo pienso que Aníbal, ¿no?, y me lo decía algunas veces, él se preocupaba que nos perdiéramos, ¿no?, que lo importante era y eso me dijo incluso cuando yo empecé a hacer la antología, decía, no, preocúpate mejor de tus trabajos, no va a ser mejor para todas y todos, ¿no? Y sin embargo, yo creo que él se preocupaba que nos desviáramos, ¿no? Pero a mí me parece y él también, ¿no?, lo sabía, que recordar, que memoria, que la historia es recordar quiénes somos y es la única posibilidad que tenemos para partir y para seguir adelante, ¿no? Y que más bien el patrón de poder global, colonial, capitalista, lo que nos trata justamente es de hacernos olvidar, ¿no?, de vivir en un presente continuo y ahogar la historia, ¿no? Entonces, recordar a Aníbal es absolutamente fundamental para seguir nuestras luchas, ¿no? Y seguir, ¿no?, recordarlo por la historia y también por nuestro apego, por nuestro cariño a él y a todo lo que él representa, ¿no? Y hablando de lo que él representa, yo, ¿no?, me comuniqué con Hugo Blanco hace algunos meses por la posibilidad de que pudiera venir. Él me dijo que no podía, que estaba residiendo en México, pero que quisiera que sí, que dijera a todos ustedes que Aníbal fue un gran pensador y un gran luchador y que era muy necesario, muy importante seguir recordándolo, ¿no? Y bueno, entonces yo quisiera también agradecer a Julio Mejía por haber hecho la invitación para que organizara este congreso, ¿no? También a Yuri Gómez, que conmigo y con Julio fuimos la comisión organizadora de este congreso, también a Pepe Martínez y a Rubén Ticona de Ricardo Palma, que nos apoyaron de manera decisiva también para la realización del evento, y también a las trabajadoras y los trabajadores del decanato, que con mucha dedicación, con mucho cariño, con mucha paciencia, ¿no? Yo les pido disculpas todas las veces que les hice trabajar doble o triple, pero que con mucho cuidado han podido realizar todas las gestiones para que estuviéramos acá. Entonces quisiera agradecer a Nora, a Patricia Navarro, a Sandra, a Eric y a Marin Dávalos por su trabajo. Muchísimas gracias de verdad. Quisiera agradecer también a Rodrigo Quijano, a Willy Rochabrún, a Manolo Valladares Quijano, a Tito Espinosa por las conversaciones que nos permitieron vislumbrar cómo podría ser un congreso que sirviera para lo primero que yo dije, ¿no?, para recordar y para mantener el pensamiento, para mantener la lucha frente al patrón colonial de poder, ¿no? Quisiera también nuevamente agradecer a Tito, a Jorge, a Patricia, a Vladimir, a Gregoria y a Nuri de la Red de Descolonialidad y Autogobierno por haber organizado los diálogos entre intelectuales y movimientos sociales que se darán el martes y el jueves de esta semana. Y bueno, finalmente agradecer a todas y todos ustedes por venir acá, ¿no? Y también a la memoria de Aníbal por toda la pasión por el conocimiento y la pasión por la justicia que nos ha sabido transmitir, ¿no? Entonces, bueno, al organizar este encuentro, ¿no?, pensamos cómo hacerlo de la manera más efectiva para lograr esto que hemos conversado, y finalmente lo hemos, digamos, hay básicamente tres espacios, ¿no?
Uno de ellos es el de las mesas magistrales, en la que hemos invitado sobre todo a amigas y amigos de Aníbal Quijano que lo habían acompañado en algún momento de su trayectoria de más de 50 años de intelectual y luchador, ¿no? Y entonces ¿no? Ustedes conocen, ¿no? No voy a volver a nombrar porque luego me haré bolas, pero sabemos todas y todos la importancia de las y los expositores que vendrán en esos 3 días a exponer. Un segundo, que vendrán para las mesas magistrales. Un segundo espacio es este que ya les dije, de diálogos y movimientos sociales, ¿no? Que nos parecía absolutamente fundamental, sobre todo porque sabemos que la lucha y el pensamiento se nutren mutuamente y se requieren mutuamente. Y finalmente tenemos las mesas de trabajos en las que se pudieran inscribir intelectuales que quisieran participar del evento y que con sus investigaciones y que pudieran enriquecerlos al evento, y que fueron personas que no formaron parte, no necesariamente de este círculo más cercano de Aníbal y la teorización de la colonialidad del poder. Y entonces, bueno, quisiera, ¿no?, con la alegría decirles que tenemos 30 trabajos que van a ser expuestos, ¿no?, de diferentes universidades de América Latina y de Europa, y que tenemos en las inscripciones de los diálogos de intelectuales de movimientos sociales, tenemos a 150 personas inscritas. Entonces, ¿no?, esta llamada, esta acogida positiva del evento es algo que nos ha dado mucho gusto y que sabemos que enriquece enormemente ¿no?, nuestros días acá. Entonces, ¿no?, con mucha gratitud, ¿no?, quisiera encerrar acá. Muchas gracias. Es un honor inaugurar este Congreso Internacional en homenaje a Aníbal Quijano, a nuestro querido Aníbal Quijano. En nombre de la Facultad de Ciencias Sociales de San Marcos, creo que es el espacio académico, yo diría, en el cual Aníbal se movió durante toda su vida. Desde 1948, que ingresó a estudiar medicina y luego se trasladó a historia. Siempre la Facultad de Ciencias Sociales ha sido su casa académica, docente a partir de 1962 en la Escuela de Sociología. Inauguró el año académico el 2017, precisamente aquí, hasta su partida el año pasado, como ustedes saben, el 31 de mayo del 2018. De alguna forma, creemos que su gran propuesta, la colonialidad del poder, tiene que ver por este paso por la Facultad de Ciencias Sociales. Sus maestros, como Luis E. Valcárcel, jugaron un papel fundamental. Su tesis doctoral, la emergencia del Grupo Cholo y sus implicancias en la sociedad peruana, en 1964. Su famoso texto, Colonialidad y Modernidad, Racionalidad, que fue publicado en Perú Indígena en 1992. Sin embargo, paralelamente, él organizaba un seminario sobre la colonialidad aquí en la Facultad de Ciencias Sociales. La revista de Sociedad y Política, publicada entre 1972 y 1983, cuya edición facsimilar ha sido posible por la Facultad de Ciencias Sociales, en homenaje indudablemente a su director, el doctor Aníbal Quijano. Sin embargo, también podemos decir que el comité de redacción, la mayor parte de ellos eran docentes de la Facultad de Ciencias Sociales. Puedo citar algunos de ellos: César Germaná, Felipe Portocarrero,
Rodrigo Montoya, Manuel Valladares, por citar algunos de ellos, profesores de la Facultad de Ciencias Sociales. En ese sentido, la Facultad de Ciencias Sociales rinde el mayor homenaje a nuestro querido maestro, compañero de ideario de justicia social y amigo eterno, Aníbal Quijano. En nombre de la Facultad de Ciencias Sociales, también queremos agradecer a todos los invitados internacionales, a Alberto Acosta, Ricardo Lander, Agustín Lao Montes, Ángel Quintero, Rita Segato, Caterín Juárez, José Bengoa, Taigo Teipainén, todos amigos que compartieron con Aníbal Quijano en esta casa de estudio, unos más que otros, pero todos compartimos con Aníbal Quijano en esta casa de estudio, en estos ambientes. También queremos agradecer a los invitados nacionales, César Germaná, Roberto Espinosa, Narda Enrique, Mirko Lauer, Nicolás Lins, Carolina Ortiz, Ruchari, nuestra querida Ruchari, quizá la arqueóloga más importante del país, Rocío Silva Santisteban, la mayoría de ellos profesores de San Marcos, de la Facultad de Ciencias Sociales. Aníbal se hubiera sentido de lo más cómodo con nuestros invitados en general. En especial, quiero agradecer a Walter Piñolo, que va a dar la conferencia inaugural de este gran homenaje a Aníbal Quijano. Todos ustedes conocen ya la obra de Walter Piñolo. Nuestro agradecimiento a él a nombre de la Facultad de Ciencias Sociales. También, a nombre de la Facultad de Ciencias Sociales, quisiéramos agradecer lo sabe, pero públicamente, a Danilo Klima, editor de la obra de Aníbal Quijano en Claxon. Agradecer que ha sido encargado de organizar este homenaje a Aníbal Quijano, junto con Yuri Gómez y otros más. Creo que han hecho posible que estemos presentes en esta reunión, han hecho posible que Aníbal también de alguna forma esté con nosotros. En ese sentido, nuevamente, gracias Danilo por el esfuerzo desplegado en organizar este evento. Ya Danilo es encargado de agradecer a todos los que tuvieron que ver con el desarrollo y la posibilidad de organizar este congreso. Yo solamente reitero lo que ya ha sido dicho aquí. A todos los que tuvieron algo que ver con el congreso, muchas gracias. Con seguridad, la Facultad de Ciencias Sociales de San Marcos es el lugar que Aníbal fue siempre su casa. Para Aníbal siempre fue su casa académica, un lugar especial. Su presencia y espíritu e ideas siempre estarán aquí. No se trata de un personaje pasado, sino se trata de un personaje futuro que va a iluminar, creo, de alguna manera el desarrollo de la Facultad de Ciencias Sociales. Aníbal ha pasado, podemos decir, a ser uno de los profesores clásicos de las ciencias sociales más importantes por lo que ha pasado esta facultad, por lo que han pasado por esta facultad. Yo quiero enumerar algunos de ellos, como Jorge Basadre, Julio Centello. Imagínense, todos ellos inauguraron caminos de pensamiento. Luis Valcárcel, como citado, y muchísimos más.
en todos los campos de las ciencias sociales. Para nosotros es una responsabilidad seguir adelante con estas propuestas, con estos pensamientos, estas ideas. Una responsabilidad de convertir la Facultad de Ciencias Sociales en un espacio académico de excelencia en el país y de los más importantes en América Latina. Creo que eso es la gran enseñanza de Aníbal Quijano, hacer de las ciencias sociales un faro que ilumine no solo al Perú, sino a América Latina. Su propuesta de la colonialidad del poder tuvo que ver mucho con el lugar donde nació, Yanama, un pequeño distrito de una provincia andina, Yungay. Sus pleitos con el gamonalismo se evidenciaron ahí por primera vez. Una anécdota me contó que en las alturas de Yungay iba en camino a Yungay precisamente porque Yanama está en la parte alta. Entonces se iba en camino a Yungay, vio que un gamonal arrastraba con su caballo a un campesino. Él tendría 12 años. Se interpuso entre el gamonal y el campesino. Creo que fue su primera lucha contra el gamonalismo y contra la colonialidad. Por supuesto que este gamonal se detuvo, no por Aníbal, sino porque Aníbal también representaba la familia de Aníbal, también representaban otros propietarios. Pero en Aníbal estaba la rebeldía y el enfrentamiento contra la colonialidad. Creo que ahí están los orígenes de la colonialidad, que luego se fue enriqueciendo con otras experiencias, como las experiencias afro de América Latina y etcétera. Pero la colonialidad tuvo su lugar fundacional, como le gustaba decir, en los márgenes de la propia modernidad, en el mundo andino. Él era precisamente el mundo andino, quechua hablante. Su primer idioma fue el quechua. Por eso que creemos que rendir homenaje a Aníbal, estamos rendiendo homenaje no solamente a un pensador fundamental, sino también estamos rendiendo homenaje a las luchas de nuestro pueblo, estamos rendiendo homenaje a todos los sectores, como él decía, explotados y dominados. En ese sentido, quisiera agradecer a todos los participantes, invitados, internacionales y nacionales, también a todos los que han traído su ponencia y al público en general. Muchas gracias por estar presente en este gran homenaje a nuestro querido maestro, amigo, como hemos dicho, Aníbal Quijano. ¿Qué voy a decir? Muchísimas gracias en primer lugar a los organizadores, al rector que facilitó todo esto, a Danilo, a Roberto Espinosa Danilo, que hicieron todo el trabajo de organización, y gracias a todos ustedes que están aquí esta mañana por haber venido aquí. Después de los agradecimientos, tengo una disculpa. Por cuestiones de fecha, yo tenía que regresar de Buenos Aires a Estados Unidos porque la semana que viene tengo que ir a Europa por varias semanas, y extendí el viaje hasta hoy para estar al menos un día. O sea que mi disculpa es que voy a hablar y me voy a ir. Prácticamente voy a estar en la tarde, ¿no? Lamento enormemente, pero quería estar al menos un día en este homenaje al maestro Aníbal Quijano.
Y lo otro que quería decir relacionado con esto, en lo que a mí me toca, porque el radio en el que operaba Aníbal era muy amplio, y a mí me tocó estar en este radio, que uno de ellos, que llamamos Modernidad, Colonialidad. Y en ese radio, gente que estuvo cerca, que trabajó con él, cualquiera de varios y varias podrían estar aquí en la conferencia inaugural. A mí me tocó un poco también, por suerte, porque como me tengo que ir, me tocó el turno de estar aquí y les agradezco de todas maneras. Bien, lo que yo voy a decir hoy es ya conocido, nada nuevo para quienes están familiarizados con el trabajo de Aníbal Quijano. Para quienes no están familiarizados con el trabajo de Aníbal Quijano, quizás diga algo que no conocen o que no habían escuchado. Pero de todas maneras, para los dos grupos, los que conocen y los que no conocen, o conocen menos, lo nuevo de mi presentación es que no voy a hablar tanto de Aníbal Quijano como lo que Aníbal Quijano significó para mí. Esto tiene una vertiente que irá apareciendo en el camino de mi presentación. Yo lo conocí a Aníbal Quijano primero en textos, en ese texto que se llama precisamente Colonialidad, Modernidad, Racionalidad, que fue publicado en un volumen, Los Conquistadores, en el año 92. Lo encontré de casualidad. Había oído el nombre de Aníbal Quijano relacionado con las teorías de la dependencia, pero no estaba familiarizado con su trabajo. Encontré ese libro y ese artículo de casualidad en una librería, la librería del Tercer Mundo. ¿Era en Quito o en Bogotá? En Bogotá. Y les cuento esto sobre todo para los jóvenes. Veo que hay muchos jóvenes y les agradezco que hayan venido. Porque de pronto ocurre algo en nuestras vidas que no estaba programado en las disciplinas que nos están formateando para hacernos profesionales eficientes. Y esas cosas que ocurren en nuestra vida son las más importantes, porque ahí es donde empezamos a darnos cuenta de los límites de las disciplinas. Que las disciplinas son eso, que las disciplinas dicen, nos disciplinan. Nos hacen caminar por un camino cuadradito. Y lo más fascinante es el momento en que nos damos cuenta que no tenemos por qué estar presos en la disciplina y que el pensamiento no tiene fronteras. Pensamos, los seres humanos. Y en ese artículo encontré un elemento fundamental, hay varios, que Quijano dice en un momento, es necesario, es más que necesario, es urgente desengancharnos de la modernidad, racionalidad y colonialidad. Este fue un momento epifánico, si ustedes quieren, y es ese concepto de desenganche el que se convirtió en mi horizonte desde que leí ese artículo, por ahí por el 93 o el 94. Yo le he dicho a algunos amigos, y a veces lo digo en clase, en mis cursos de graduados, de posgrados, que Aníbal Quijano me salvó la vida. Literalmente.
Yo venía de la semiótica, por un lado. ¿Por qué venía de la semiótica? Bueno, porque en Argentina es muy distinto a los Andes, ¿no? Argentina no tiene ese pasado pesado de historia de los pueblos originarios y del Tahuantinsuyo. Yo nací en la Pampa Gringa, hijos de inmigrantes, fui a estudiar a Córdoba. En Córdoba me hacían, bueno, no me hacían, sino que había empezado a estudiar filosofía. Y bueno, tenía que estudiar a Aristóteles, a Platón, los filósofos de la Edad Media, después entrar un poco en el Renacimiento. Y no me di cuenta hasta mucho más tarde, quizás 20 años, 30 años más tarde, que realmente Córdoba estaba en el Collasuyo. O sea que yo estaba pisando el Collasuyo, estaba pisando territoriales indígenas que habían sido a ser la provincia de Santiago del Estero y la provincia de Córdoba. Y estaba mirando a los griegos, estaba tratando de entender los griegos, que había que cruzar el Atlántico, había que cruzar el Mediterráneo, muy lejos de todo esto. De modo que el encuentro con Quijano, primero en el texto, me empezó a introducir una semilla, digamos así, que llevó tiempo articularse conceptualmente, ¿no? Pero ahí está un poco la fascinación de cuando nos largamos a pensar lo que necesitamos, más que pensar lo que las disciplinas nos dicen que hay que pensar, ¿no? Entonces, el concepto de colonialidad para mí se convirtió en un concepto fundamental por varias razones. Una de ellas, y quizás la principal, es que si bien Aníbal hablaba sobre América Latina, hablaba también sobre el mundo. Porque la colonialidad, el patrón colonial de poder, no es un patrón colonial que nos explica América Latina. Es un patrón colonial de poder que nos explica el mundo. Y en ese sentido, lo que me aprendí también de Quijano es que esa teoría de la comprensión del orden global surge en América Latina. Por ahí vi la expresión pensamiento propio. No sé si apareció creo que en el libro que me diste, ¿no? Después de Aníbal también encontré a Rodolfo Kusch. Y Rodolfo Kusch me respaldó un poco lo que ya estaba sintiendo. Y Kusch decía, en América, porque él no usaba América Latina, él usaba América. Y hay buenas razones para eso, ¿no? En América tenemos miedo a pensar lo propio. Y eso es una enseñanza fundamental, porque cuando yo estudiaba semiótica, estaba, para decirlo mal y pronto, simplemente colonizado por el pensamiento eurocentrado. Yo fui a Francia porque quería ser tan inteligente como Foucault, o Derrida, o lo que ustedes quieran. Y cuando llegué a Francia me empecé a dar cuenta que eso era un poco difícil. Pero me empecé a dar cuenta también que los franceses o los europeos habían hecho y están haciendo algo que es absolutamente necesario imitar. No lo que dicen, sino lo que hicieron. Y lo que hicieron es robar ideas del Islam, robar ideas de China y fundar su pensamiento propio. Y fuera de Europa, ese eurocentrismo se convirtió en hegemónico
Entonces fuera de Europa mucha gente, hasta hace poco, sobre todo en la América Latina o la Argentina en que yo nací, es como que necesitábamos un apoyo, un seguro, de security blanket, como se dice en inglés, que nos respaldara porque tenemos miedo a pensar lo propio. En ese sentido también Kusch decía, en América Latina tenemos dos maneras de filosofar. Una, la que se hace en la universidad, en las disciplinas, ¿sí? Se estudia la filosofía europea. Y otra, decía, la que hace el pueblo. Y ahí publicó su libro Pensamiento indígena y Pensamiento popular en América. Y ese libro también es compañero, digamos así, de la colonialidad. No se conocían evidentemente. Kusch falleció en el 79, pero venía de otra, no había comunicación entre, aunque Kusch estuvo mucho tiempo, pasó mucho tiempo en Bolivia, es decir, en la zona andina. Bien, esa idea de pensar lo propio, de pensar el mundo a partir de la experiencia, de la historia de las Américas, fue una enseñanza fundamental de Aníbal en mi primera lectura. Yo lo conocí a él en el 95, 96. Bueno, ese es uno de los puntos que quería señalarles con respecto a cómo Aníbal me salvó la vida. Segundo punto es la tremenda importancia y significación, no sé cómo decirlo, del concepto de colonialidad. No me voy a cansar de decir esto, porque claro, decir que es importante, que es significativo, todo el mundo lo entiende, pero decir, llegar a ese momento en donde incorporamos la significancia de ese concepto, para darle un par de ejemplos de lo que estoy queriendo transmitirle y que fue significativo para mí. El concepto de colonialidad es tan importante como el concepto de inconsciente para Freud o el concepto de plusvalía para Marx. ¿Por qué? ¿Por qué y cómo? Es decir, lo que Freud encuentra es algo que no se veía. Sí, se veía, ya se hablaba del consciente, pero el inconsciente no estaba, no era visible. Entonces su gran aporte es haber descubierto una instancia en la psicología de las personas que de alguna manera controlan, regulan nuestra manera de ser sin que esa persona lo sepa. De ahí sale el psicoanálisis, de Freud a Lacan, la cura psicoanalítica, etc. Pero lo importante aquí es, digamos, hacer visible algo que no existía. Es decir, y esto es importante, el inconsciente no es una entidad óntica, es decir, que existe. El inconsciente existe porque el psicoanálisis lo crea. Y el psicoanálisis existe porque inventó el concepto de inconsciente. Con Marx pasa algo semejante. La plusvalía no era algo visible. Se suponía
se suponía que una persona daba su trabajo, la otra persona le pagaba un salario y estábamos todos contentos, digamos así. Eso se podía haber no visto o se podía haber visto de otra manera. Pero Marx lo ve como valor plus valor. O sea que Marx, como Freud, saca a relucir algo que no era visible en la superficie de la relación patrón-obrero. La colonialidad hace algo semejante. Y aquí está para mí el segundo gran impacto. Lo que veíamos, o lo que yo veía hasta ese momento, era la modernidad. La modernidad lo cubría todo. Y de pronto, Quijano me hace ver que la modernidad es la mitad de la historia. Que la modernidad está ocultando algo que no vemos, que es la colonialidad. Entonces digamos, pedagógicamente hay un paralelo aquí entre Freud, Marx y Quijano. Pero hay enormes, importantes diferencias. Una de ellas es que el concepto de psicoanálisis y el concepto de plusvalía surgieron en Europa para resolver problemas en Europa. Sin duda, el capitalismo se extiende y entonces, bueno, los análisis del capital de Marx son, digamos así, incorporados en los pensadores de otras partes del mundo. Pero lo importante es que el concepto surge en Europa para responder a necesidades de Europa y responder también a exigencias de la vida cotidiana de Europa. De la persona, del individuo en la sociedad burguesa emergente, que es Freud, del fin de la esclavitud y el comienzo del trabajo asalariado con la revolución industrial. Pero colonialidad es un concepto que no habría podido aparecer en Europa. Esta es una tesis que necesitaría fundamentación, pero la voy a alargar así y después ustedes la pensarán si tengo razón o no. Imposible que la colonialidad fuera un concepto que emergiera en Europa. No se podía ver y no se puede ver la colonialidad en Europa hasta que no se lea Quijano. Pero del pensamiento y de la experiencia vital europea era imposible que surgiera la colonialidad. ¿Cómo iban a ver la colonialidad? ¿Cómo iban a sentir, no ver? ¿Cómo iban a sentir la colonialidad? Gentes que estaban viviendo en el corazón de la modernidad. Y por eso, modernidad, crítica a la modernidad, posmodernidad, todo lo que sea, este es un baile en la familia de Europa. Y no está mal, es decir, cada uno tiene el derecho y la obligación de responder a las necesidades de su lugar y de su tiempo. El problema, como decía al comienzo, es cuando lo que se piensa en Europa se lo toma como universal. Y ahí es donde los análisis de Quijano sobre el eurocentrismo son fundamentales. Entonces, el segundo punto fundamental para mí de la colonialidad y que adquiere cada vez más importancia, no solamente en sí mismo como concepto, sino la absoluta necesidad de crear conceptos que respondan a nuestras experiencias históricas, a nuestras experiencias personales, a nuestras formas de vida. Y en este sentido, colonialidad es realmente fundamental. No sería el único, podemos ver en otras partes del planeta,
pero en lo que corresponde a la historia de la colonización y conquista, digamos así, de América, colonialidad es el concepto abstracto que pone juntos un montón, relaciona un montón de elementos. El tercer punto que les quisiera comentar, que para mí fue muy importante, y lo noto también cuando en los cursos de grado y de pregrado surge la conversación sobre el tema, la distinción, para quienes siguen a Quijano, la distinción que voy a hacer es súper conocida, pero para mucha gente que no ha seguido a Quijano, que descubre a Quijano, es un asombro. La diferencia entre colonialismo y colonialidad. Colonialismo, en la historia del mundo moderno colonial, no hablamos de colonialismo de Roma, no hablamos del colonialismo de los incas. Este era otro tipo de estructuras de dominación y de expansión territorial. Para decirlo rápidamente, el incanato y el imperio romano, porque los incas no eran un imperio, era un incanato, ¿no? Mucha gente dice imperio. ¿Cómo va a ser un imperio? ¿Cómo le vamos a decir que el incanato romano? Es una barbaridad, los europeos se ofenderían, ¿no? Y bueno, ¿y por qué le vamos a decir imperio, azteca, inca, maya? No era un imperio, ¿no? El azteca era un tlatoanato, no era un imperio. Y entonces ahí ven ustedes un poco cómo funciona el eurocentrismo, ¿sí? Conceptos muy simples que se expanden y ustedes empiezan a pensar, toda estructura global que más o menos es más grande que un Estado-nación es un imperio. Colonialismo, entonces, colonialidad, se deriva esto de Quijano, lo dice, pero también se derivan otras cosas. Colonialismo sería los distintos momentos geográficos, históricos de la historia del Atlántico en los últimos 500 años. En África no había imperio, había, bueno, reinado se dice ahora. Entonces los colonialismos son el colonialismo hispánico, el colonialismo portugués, el colonialismo francés, el colonialismo inglés, colonialismo holandés, etc. Y estos colonialismos eran fundamentalmente colonialismos de asentamientos. ¿Sí? La gente del imperio iba, ponía sus iglesias, ponía sus escuelas, ponía sus formas de gobierno, como los virreinatos aquí, ¿no? En China pasaba otra cosa, en India, pero dejemos esto de lado. Entonces, colonialismo eran formas de gobierno y de asentamiento económicas, educativas, porque estaban en las universidades, los conventos, las escuelas, etc. Y eso dura más o menos 450 años, y ahí comienza el colonialismo. No comienza, sino que se convierte, es decir, la forma dominante viene a ser entonces el colonialismo sin colonias. Y Quijano dijo muchas veces, colonialidad proviene de colonialismo, pero son dos cosas distintas, ¿no? El colonialismo sin colonia es el de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene colonias como Inglaterra, como España, como Francia, ¿no? Entonces el colonialismo sin colonia funciona de otra manera, y lo sabemos muy bien hoy, ¿no? Funciona a través de las finanzas, funciona a través del control de las corporaciones, funciona a través de las 800 bases militares que Estados Unidos tiene sobre el mundo, funciona a través de CNN y los más media, etc. Entonces es otra forma de colonialismo, pero es un colonialismo ya no de asentamiento, el que estamos viviendo hoy. Los colonialismos de asentamiento se terminaron. Comenzó estamos en otra forma de colonialismo.
Pero todos estos colonialismos, de asentamiento sin asentamiento, tienen en común la colonialidad o la colonialidad del poder. O, si queremos, una estructura más compleja, el patrón colonial de poder. Y la colonialidad, que es para mí una versión corta del patrón colonial de poder, es la lógica común a todos los colonialismos atlánticos, desde 1500 hasta, voy a decir aquí, el 2000, después voy a explicar por qué. Bueno, todo esto que estoy diciendo no es explicando a Quijano, sino es lo que yo empecé a pensar a partir de leer y releer y escuchar a Aníbal. La distinción entre colonialismo y colonialidad tiene otra pata que es muy difícil de largar en unos 5 minutos, que es el surgimiento de una economía que liberales y marxistas llaman capitalismo. A los liberales les gusta, a los marxistas no les gusta, pero están de acuerdo que hay una forma, que la economía es capitalista, ¿no? Eso es Weber y eso es Lenin. Aníbal siguió hablando de capitalismo, pero cuando Aníbal habla de capitalismo, él está siempre hablando de capitalismo en el patrón colonial de poder. Es decir, hay muchos otros elementos en los análisis de Aníbal que no encuentran ustedes en los análisis marxistas o liberales, neoliberales del capitalismo. ¿Y cuáles son esos elementos? No solamente la clase social, no solamente la explotación del trabajo, sino el racismo y el sexismo. Y fundamentalmente, el conocimiento. Esto es fundamental en lo que yo considero el artículo fundador, colonialidad, modernidad, racionalidad, pero lo sigue haciendo Aníbal hasta años más recientes. Es decir, quien controla el conocimiento controla la subjetividad. Y la cuestión decolonial se convierte en Aníbal en una pelea por desengancharse de las estructuras de pensamiento y desujetar el sujeto que la modernidad ata. Es decir, que desengancharse no es irse a la montaña o tomar un auto y salirse. Desengancharse es un proceso emocional, es un proceso corporal incluso, de empezar a sentir que podemos sentir y vivir de otra manera y no estar atados y sentirnos inferiores porque nos falta algo que la modernidad dice que tenemos que tener. Entonces, esta lógica de la colonialidad es una lógica que, como se dice aquí, los 3 ejes del poder, ¿no? Hoy diríamos 4 quizás, ¿no? Los tres ejes de la colonialidad del poder, la colonialidad del poder, la colonialidad del saber y la colonialidad del ser. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Digamos que la colonialidad es del poder económico, del poder político, en el sentido de autoridad, como lo planteaba Aníbal. La colonialidad del saber, que está controlado fundamentalmente por las universidades, los museos, que empieza en las escuelas, evidentemente. Si la colonialidad del saber es ese saber controlado por las instituciones de la modernidad. Hay muchos otros saberes, y esto lo estamos viendo hoy y es lo que estamos apreciando como procesos de desenganche, ¿no? De desenganche, vivir, pensar, ser de otra manera.
O sea, la colonialidad del ser, la colonialidad del poder es mucho más amplia que el tipo de capitalismo, economía que analizan, estoy simplificando aquí, el pensamiento marxista. Y esta es otra de las contribuciones fundamentales de Aníbal Quijano, haber visto la importancia fundamental del racismo, sobre todo, en la explotación del trabajo. Como decía un filósofo amigo, Louis Gordon, las Américas huelen a raza, Europa huele a clase. El concepto de colonialidad introduce este concepto fundamental en la estructura de dominio, que es el racismo. Y el racismo no es una cuestión de piel, no es una cuestión de sangre, no es una cuestión de cuál es el color de tu cabello o la forma de tu nariz. Estos son rasgos literalmente superficiales. El quid del racismo es el conocimiento. Es una estructura de poder epistemológica, llamémosle así, que te hace creer que te falta algo, que estás fuera de lugar, que tienes que civilizarte, tienes que modernizarte, tienes que desarrollarte. Y eso es una de las trampas, digamos así, de lo que yo llamo retórica de la modernidad, que te quiere atrapar en una forma de ser que conviene a quien maneja, pero que Aníbal vio, no, es urgente, tenemos que desengancharnos de esta estructura, modernidad, racionalidad, colonialidad, ¿no? Bien, este es el tercer punto. No sé cuánto tiempo, hasta cuánto puedo hablar. Empezamos a las 11 empezamos. Bueno, Fidel Castro podía hacer eso, ¿no? Pero si me asustas, capaz que sí. No, voy a hablar por ahí por una hora y después podemos abrir el diálogo con todos presentes, ¿no? Entonces, el cuarto punto fundamental, cuando ustedes se cansan me levantan la mano y se vaya cortando, señor. El cuarto punto fundamental es la distinción entre decolonización o descolonización. Para mí son irrelevantes las formas de decirlo. Lo importante es qué queremos decir o qué quiero decir yo cuando digo descolonización o decolonización. Es que Aníbal nos enseñó a distinguir colonialismo de colonialidad y descolonización de decolonialidad. ¿Cuál es la diferencia? Piensen ustedes, el concepto de descolonización se populariza, digamos así, entra no solamente en la academia, sino en las relaciones interestatales políticas durante la Guerra Fría. Si existía el concepto de colonización antes de 1945, es irrelevante para lo que quiero decir. El concepto de colonización entra fuerte durante la Guerra Fría. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? ¿Cómo se usa? ¿A qué apunta? ¿A qué apuntan? Porque son varios. Los proyectos de descolonización durante la Guerra Fría, ¿no? Yo diría que hay dos. Una dirección es, todavía estábamos, digamos, las peleas de descolonización, digamos, entre el 45 y el 70, 75, 79, si ustedes quieren, la revolución de Irán. Ya está Estados Unidos empezando a manejar el orden mundial, pero todavía están los lastres de las colonias de asentamiento en África y en Asia, ¿ya?
Entonces la descolonización en ese momento significa, una de las trayectorias es sacar a los colonos, a la gente los que estaban en los asentamientos, digamos, que controlaban la economía, controlaban la educación, controlaban la política, controlaban la información, controlaban todo, en Argelia, en India, en Indonesia, en Nigeria, etc. Mandarlos a su casa y controlar, formar, no había todavía, formar nosotros y nosotras nuestros propios estados nacionales. Esto había ocurrido ya en las Américas a finales del 18 Estados Unidos, principios del 19 Haití, y después durante el 19 la formación de repúblicas que se decían, ¿no? ¿Sí? Pero los estados nacionales en América del Sur. O sea, son dos etapas distintas. No se hablaba en el siglo XIX y después, para referirnos a lo que ocurrió, se usaban otros lenguajes. Se hablaba de Revolución Americana, Estados Unidos, Revolución Haitiana e independencias. En Perú hablan de independencia también. En todas tres. Pero los procesos y las motivaciones eran semejantes. Sacarse de encima, en ese momento, sobre todo en las Américas del Sur, sacarse de encima a los españoles y los portugueses, en Haití sacarse de encima a los franceses, en Estados Unidos sacarse de encima a los ingleses. Pero el vocabulario era otro. El vocabulario era un vocabulario totalmente de retórica de la modernidad. Era un vocabulario de enganche. Era un vocabulario de entrar en el progreso y en la civilización que estaban promoviendo Francia e Inglaterra, ¿no? La misión civilizatriz iba junto con la idea de progreso. La diferencia con la Guerra Fría es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer es semejante, quieren crear sus estados nacionales. O sea, que aquí los estados nacionales surgen del desmembramiento de los virreinatos, ¿no? Y en Asia y en África los estados nacionales surgen del desmembramiento del colonialismo inglés, francés, holandés, etc. Pero la retórica ha cambiado. La retórica es totalmente distinta. Y para darle un resumen de la retórica, porque en fin es muy compleja la cuestión, hay muchos pensadores en África y en Asia que están pensando y haciendo al mismo tiempo, haciendo, pensando y pensando, haciendo. La retórica ya no es engancharse con la modernidad, sino descolonizar. Y la conferencia de Bandung de 1955 queda así como un momento clave para entender esta nueva articulación discursiva. Lo que surge de la escuela de la conferencia de Bandung, 1955, a Indonesia, Sukarno, ni capitalismo ni comunismo, sino descolonización. O sea, como decía Quijano, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. La descolonización era efectivamente crear sus propios estados nacionales, y esto fue al mismo tiempo una victoria y una derrota. ¿Qué pasó aquí? Ahí está. Fue una victoria porque realmente lograron sacar a los settlers, a los colonos, de sus territorios. Y fue una derrota porque crearon estados nacionales. Y los estados nacionales
como aprendimos de Quijano, ya estaban, es decir, el Estado Nacional es una estructura fundamental en la reorganización del patrón colonial de poder en el siglo XIX, en el siglo XVIII, finales de XVIII y XIX. Es decir, el Estado-Nación surge porque surge una nueva etnoclase en Europa, y esa nueva etnoclase es la que llamamos la burguesía. Tiene otros proyectos económicos, tiene otros proyectos de colonización, se separan del Estado monárquico y de la Iglesia, pero a partir de ese momento el Estado-Nación se convierte en un instrumento fundamental de la colonialidad de la autoridad del poder. Y esto lo podemos ver, lo podemos seguir hasta hoy, ¿no? El destino de los estados, una situación compleja, el Estado sí, pero el Estado no. Es una discusión larga, ¿no? Pero en cuanto a el lugar que tiene el Estado-Nación en este momento. Y uno de los problemas fundamentales del Estado-Nación, hay varios, pero uno que está en las noticias hoy, en Europa, en Estados Unidos, aquí menos, pero está, es que el Estado-Nación se ocupa fundamentalmente de los nacionales y no de los seres humanos. Y por eso aparecen los problemas con la inmigración, con los refugiados y problemas a los cuales el racismo presta un servicio fundamental. ¿Sí? La racialización hoy se proyecta sobre inmigrantes. Y en Argentina lo vemos, pero lo vemos, es menos, pero lo vemos también con la migración boliviana. Y eso lo vemos desde el peronismo. No porque Perón necesitaba manos de trabajo y alentaba estas migraciones, pero la élite argentina sí lo notaba, y entonces surgió la expresión cabecitas negras. Entonces los cabecitas negras no eran nacionales, eran seres humanos, pero no eran nacionales, pero eran seres humanos no de la perspectiva racista, racial, sino de una perspectiva más generosa, como es la del pensamiento decolonial. Bien, entonces, una de las patas de la descolonización era formar los estados nacionales, pero los estados nacionales eran ya dependientes. Y en el momento en que eso ocurría en Asia y África, ¿qué ocurre en América Latina? La teoría de la dependencia. ¿Y qué nos dice la teoría de la dependencia? Bueno, que hay problemas para el desarrollo en estados dependientes, ¿no? Y bueno, Quijano viene de ahí, ¿no? Y mucho de lo que piensa Quijano, además de su pueblo natal, es de haber estado involucrado en todos estos debates del dependentismo. No sé si una teoría de la dependencia, pero al menos de quienes discutían. Bueno, esta es una pata, ¿no? Con todos los problemas que trae. La otra pata es que surge un pensamiento muy fuerte. Pensamiento como el de Fanon, por ejemplo, que digamos Fanon no era un nacional argelino, era un afro-martiniquense, pero evidentemente hay mucho en Fanon que lo lleva a identificarse y a acercarse, a contribuir, a colaborar con no solo la revolución argelina, que es la primera parte de los condenados de la tierra, sino fundamentalmente en la segunda parte. En la segunda parte, Fanon ya está pensando en la liberación del tercer mundo. Y este es también un concepto que no lo inventó el tercer mundo, lo inventó el primer mundo, ¿no es cierto? Y es un concepto racial, racista, racismo territorial. Pero ya surge un pensamiento, una teoría, digamos así, o varias teorías, que son los Cabral, Lumumba, Vico,
Sí, surge un pensamiento muy fuerte. Gandhi, antes de esto, ¿no? Son distintas manifestaciones, pero lo que todos tienen en común es que surge una absoluta necesidad de descolonizar, y ese descolonizar era una forma de desengancharse. Pero la forma de desengancharse no era una cuestión meramente física, requería un pensamiento, requería una forma de pensar. Y esto es lo que, a mi modo de ver, entendió Aníbal muy bien, ¿no? Y entonces aquí les cuento cómo yo aprendí a diferenciar a partir de Aníbal decolonización de decolonialidad. Como dije, una pata de la decolonización era formar el Estado-Nación, pero la otra pata era ya un pensamiento decolonial que tenía que articularse de otra manera, ya no podía articularse a partir de la historia de Europa y de los conceptos eurocentrados. Entonces todos estos pensadores, desde Gandhi a Fanon, a Biko, nos han provisto de un arsenal, digamos así, de pensamiento que ya no sería solamente descolonización, sino decolonial en el sentido de decolonialidad. Y aquí está la pata del asunto, ¿no? ¿Qué es descolonización? Quijano usaba todavía el término, después lo va cambiando a decolonialidad, pero no importa que usara el término. ¿Qué es para Quijano descolonización en 1990, cuando ya se habían visto las victorias las miserias y las victorias de la descolonización durante la Guerra Fría? Y Quijano dice en ese artículo fundador: descolonización, reconstitución epistemológica. Y esto un poco viene el título de mi presentación: reconstitución epistemológica. ¿Qué es lo que había intuido Quijano en ese momento? Y es bajo ese acápite, esa sección de este artículo que tiene apenas 10 páginas, donde él articula esta idea que, en fin, empieza por analizar el concepto de totalidad del conocimiento y el concepto de totalidad. Lo que trata de evitar ahí es evitar la totalidad totalitaria. Lo que trata de rescatar son las totalidades no totalitarias. Lo que dice Quijano ahí es decir, toda cosmología aspira a la totalidad. El problema de la cosmología occidental es que es y esto lo dice muy claro, es una totalidad que tuvo éxito en imponer su pretensión de universalidad. Entonces de esto hay que desengancharse, nos dice Quijano. De esto tenemos que desengancharnos para trabajar hacia un mundo de totalidades no totalitarias. Y de ahí va surgiendo el concepto de pluriversidad, ya desenganchado del concepto de universalidad o pluriversalidad, universalidad. Y esto es un cambio absolutamente, para mí, significativo, porque la cuestión, por eso yo le insistí antes, que en el patrón colonial de poder, Aníbal le da una importancia fundamental al conocimiento, porque es el conocimiento el que nos atrapa. Es decir, toda forma de desenganche, otra forma de sentir, otra forma de vivir, sea de las diversas formas racializadas o sexualizadas que sujetan a la persona. Es necesario desujetarse para reencontrar
la persona. Y para ello necesitamos formas de pensamiento que sean nuestras, que respondan, y cuando digo nuestra, digo latinoamericana o peruana, es decir, nuestra en cualquier sentido del nosotros, en cualquier parte del planeta. Y esto es lo que está ocurriendo en este momento, hablen o no de colonialidad. Entonces quiero decir aquí dos cosas más y abrimos la discusión, ¿no? Una es que hoy el concepto de decolonialidad o descolonialidad o decoloniality lo emplea toda la familia y sus tías. Se ha popularizado sobre todo en el Atlántico, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en África. Empieza menos. Por un lado está bien, es decir, hay un concepto, la descolonialidad o la descolonización, que le sirve a mucha gente para cualquiera sean sus propósitos. Pero hay mucha también confusión y en algunos casos mucha superficialidad. Ahora, mi tarea, y no creo, no estoy representando a los miembros del grupo Modernidad y Colonialidad, pero hablo por mí mismo. No veo que mi tarea o nuestra tarea sea la de jueces, que esté diciendo quién está bien y quién está mal. Porque si hacemos esto, caemos en la totalidad totalitaria. Yo soy o nosotros somos lo que tenemos el verdadero concepto de descolonialidad. Y los otros son, no sé, descolonialidades de derecha, como se dice del Instituto de Descolonización formado en Venezuela hace poco tiempo. O como se dice también en la Secretaría de Descolonización del Estado boliviano. No puede haber descolonización del Estado. El Estado ya está atrapado en la colonialidad, ¿no? Y bueno, el instituto en Venezuela formó parte de eso. No quiero tomar partido aquí, otra cuestión, Edgardo nos va a hablar, pero si pensamos la cuestión, lo que está pasando en Venezuela hoy, voy a hacer una especie de nota al pie, y pensamos lo que está pasando en Venezuela hoy, desde no la historia de América o la historia de América Latina, sino de la historia del patrón colonial de poder, lo que está pasando estaba ya cantado. Es decir, Estados Unidos hace mucho tiempo que quiere tener el petróleo venezolano, sobre todo la que está y por otra parte, ya no estamos en el momento de Irak. El momento de Irak fue fácil. Se complicaron las cosas después, las consecuencias fueron terribles, pero el momento de Irak fue relativamente fácil. El momento de Libia fue también, pero ya Siria se complicó, Ucrania se complicó, y Venezuela para mí es la complicación de este tipo. ¿Por qué? Porque Rusia y China tienen muchos capitales e intereses políticos invertidos. Entonces, en este sentido, la suerte está echada. Es decir, como en muchos países menores, digamos, pequeños, digamos así, pero ya esto existía, por ejemplo, ¿qué es Haití y Santo Domingo? Es una pelea, ¿no es cierto?, entre el colonialismo francés y el colonialismo español, ¿no? Después más o menos se arreglaron. Yo no sé lo que va a pasar en Venezuela, pero la cuestión es que lo que pase en todos los detalles cotidianos tiene otra estructura mayor, que son los intereses de China y Rusia por un lado y de Estados Unidos por otro. Pero esto yo lo puedo entender así, pensando a partir de la historia de la matriz del patrón colonial de poder,
y leyendo también algunos de los últimos artículos de Aníbal, no todos los últimos, pero 2009, 2010, 2011, en donde él hablaba de un nuevo horizonte histórico. Y nos decía, chicos, bueno, no decía chicos, pero más o menos así decía. Chicos, ya no podemos pensar que esto es una crisis del capitalismo. Hubo muchos ciclos del capitalismo, hubo crisis, etc. No, aquí estamos en otra cosa totalmente distinta. Y entonces lo planteaba muy complejo, ¿no? Pero había tres elementos que él mencionaba, y lo menciona en un artículo que se llama América Latina, Nuevos Horizontes de Poder o algo así, pero tiene varios artículos con este título y subtítulo donde le da vuelta a la misma, tratando de entender qué realmente está pasando, que ya no estamos en el siglo XX, estamos en otra cosa. Y entonces decía, se acabó, ya no esperemos que las industrias creen trabajo. No. El trabajo manual ya no es necesario, la tecnología está cada vez más, la inteligencia artificial va a eliminar más y más formas de trabajo. Entonces ya no podemos pensar el capitalismo forma de trabajo como lo pensábamos en el siglo XIX y en el siglo XX. Tenemos que pensarlo en relación a la tecnología. Bueno, si uno ve, por ejemplo, las reuniones de Davos, el señor Schwab, que es el fundador de Davos, el organizador de todas las organizaciones de Davos, escribió un librito muy pequeño que ya va en su tercera edición, que se llama La Cuarta Revolución Industrial. Y la Cuarta Revolución Industrial, él da en detalle todos los beneficios, toda una lista de beneficios que la Cuarta Revolución Industrial trae con nosotros. Evidentemente él no lo analiza, por cierto, en relación al capitalismo y en relación a la forma de trabajo, pero sí. ¿Por qué? Porque Schwab está en avanzar, ¿no es cierto?, el progreso de las sociedades occidentales, ¿no? Bueno, el capitalismo lo emplea también, pero es como la forma natural y deseable para él. Entonces, una de las cosas que tenemos que pensar hoy, nos dice Quijano, es esto. Ya estamos en otra cosa. Segundo, esto transforma el mercado. La tecnología y la concentración de capital no productivo industrial crea otro tipo de mercado, crea otro tipo de negociaciones en el stock market, crea otro tipo de regulaciones que esto tiene una historia muy interesante. No la cuenta Quijano, sino que, bueno, investigando a partir de las ideas que lanza Quijano. Este segundo punto sería más o menos así. En 1950-55, cuando Estados Unidos empieza a tomar el liderazgo que tenía Inglaterra, empieza la Guerra Fría. Entonces la Rand Corporation empieza a invitar a una serie de especialistas técnicos en cibernética. En 1948, Wiener publica Cibernética, Control de Animales y Máquinas, y 2 años después publica otro libro que todo el mundo celebra cibernética, pero no oculta el otro libro, que es El uso humano de seres humanos. ¿Sí? Wiener se había dado cuenta que sí, se pueden hacer muchas cosas con la cibernética, pero hay otra pata, que es la que vemos hoy. Esto se ha desarrollado, se ha explotado, digamos. Bueno, la Rand Corporation concentra todos estos cerebros que al mismo tiempo están operando, porque Shannon y Weaver en ese momento publican la teoría de los juegos.
Y entonces la Rand Corporation es una máquina, ¿no es cierto?, de construir juegos abstractos para adivinar cuáles son las estrategias rusas, ¿verdad?, que nos quieren manejar, ¿no? Bueno, ahí está la Rand Corporation, es toda una historia de este proceso, pero se termina la Guerra Fría. ¿Y qué hacemos con todos estos señores? Bueno, que eran físicos y matemáticos, y bueno, y andaban con blue jean y camisas vaqueras y todo este tipo de cosas. Y lo que hacen es, le ponen un traje, le ponen una buena camisa, una metáfora, ¿no? Le ponen una corbata y lo mandan a Wall Street. Y entonces, a partir de ese momento, el mercado de stock empieza a ser lo que es en este momento. Entonces ya no es el mercado, que no toda la gente tenía posibilidades, pero el mercado ahora está controlado por las grandes corporaciones, por toda la cibernética, la velocidad de transacciones que hacen por segundo, etc. En fin, el segundo punto que nos invita a pensar Quijano es qué está pasando, cómo se va transformando el patrón colonial de poder en este momento. Y el tercero, el conocimiento. Y aquí Quijano dice muy claramente: la tecnología no solamente desplaza la fuerza de trabajo, controla el mercado, sino que controla nuestras subjetividades y mentalidades. Y en este sentido, la idea fundamental que el desprendimiento era un desprendimiento epistemológico y la descolonización era una reconstitución epistemológica, continúa. Entonces, para mí, a partir de Quijano, es el conocimiento la batalla fundamental de todos los procesos de decolonialidad. No solamente el conocimiento académico, pero la producción de conocimientos que se produce en y fuera de la academia, ¿no? Y el último punto que quiero señalar, y ahí entonces estamos como en una hora, es la otra pata de mi título, que dice reconstitución epistemológico-estética en los tres ejes del patrón colonial de poder. Danilo me contaba que Aníbal había hablado muchas veces de estética o de arte. No conozco esto. Nunca lo escuché, estuve varias veces con Aníbal, pero nunca hablamos de arte y estética. Entonces, ¿por qué aparece aquí? Aparece aquí porque algo pasó, para decirlo con una frase de Macri, nuestro presidente Macri dice, pasan cosas, pasan cosas, han cambiado, ¿no? Se nos fueron de las manos. Lo que ocurrió aquí es, yo no lo escuché a Aníbal, pero esto de la reconstitución estética surge de la propuesta de Aníbal, reconstitución epistemológica estética. Y entonces, si ustedes lo piensan, si el conocimiento controla la subjetividad de las mentalidades, la reconstitución epistemológica tiene que ir también con la estética, porque la estética es una filosofía fundamental, ¿no es cierto?, a partir sobre todo del siglo XVIII, de Kant, von Garten, Hegel, del control de la subjetividad. O sea que ya está, la semilla estaba en Quijano de esto. Pero la semilla empezó a florecer en el doctorado de Cathy Walsh en el año 2009. En verdad, estaba ya desde el 2003, cuando el entonces estudiante de doctorado Adolfo Albana Achinte, que es un artista, activista, artivista como se dice hoy, preguntaba, ¿y cuál es el lugar del arte y la estética en el patrón colonial de poder? Nadie le prestaba atención, nadie le respondía. Era una pregunta extraña, es decir, no sabíamos qué hacer, simplemente no sabíamos qué hacer, ¿no? Pero parece que la pregunta quedó en el aire, y entonces en el año 2009, cuando yo voy a dar uno de los cursos
en el doctorado de Katy, había 7 o 8 estudiantes que estaban ya volviendo a la pregunta y tratando de encontrar vías de respuesta. Y esos estudiantes eran artistas, eran filósofos. Pedro Pablo Gómez, que era el director de la revista Calle 14 en Colombia, gente que hacía vídeos, unas 7 o 8 personas que estaban en la cuestión arte estética, ¿no? Y ahí empezó todo un proceso que les voy a contar algunas cositas, todo un proceso que parte de Quijano. Yo lo que quería decir antes, se lo pongo aquí a pie de página, es que mucha gente habla de colonialidad y de colonialismo. Es decir, y como yo dije, yo no quiero y no creo que mis compañeros quieran transformarnos en jueces de quién lo usa bien o mal. Lo que sí es importante para mí, y espero que para nosotros, es que cuando nosotros hablamos de colonialidad, hablamos en relación a colonialidad y al patrón colonial de poder. Este es el marco, ¿no? Entonces, la estética y la cuestión del arte entran haciendo la pregunta: ¿cuál es el lugar de la estética y del arte en el patrón colonial de poder, ¿no? Bueno, ocurrieron varias cosas rápidas. Hubo una exposición con taller en Bogotá en 2010 que se llamó Estéticas Descoloniales, que coordinamos Pedro Pablo Gómez y yo y Elvira Ardiles, que es la directora del Mambo, ¿no? Y hubo un taller, entonces ya se empezaron a discutir, ya había exhibit, había artistas, y si tenemos tiempo esta tarde les quiero mostrar un pequeño vídeo. Había artistas, curadores, curadoras, y fue muy debatido, y hay una cuestión que les quiero mencionar de lo mucho ocurrido. El programa tenía una versión en español, una versión en inglés y una versión en quichua. Y le preguntamos a un quichua, se me escapa el nombre en este momento, ¿cómo dices colonialidad en quichua? Y él pensó un rato y dijo, memoria robada. Y entonces de este concepto de memoria robada, muy fuerte, ¿no?, empezamos a elaborar qué es lo que la estética robó. Y lo que robó la estética, siempre siguiendo con los vocablos griegos, estamos entrampados en los vocablos griegos, pero no tenemos que usarlos como lo usaron. Lo que la estética robó ocultó, es la estesis. Y la estesis quiere decir simplemente sentir, emocionar, sensaciones, lo que el cuerpo siente, ¿no? Entonces empezamos a desplazar la estética, empezamos a crear otra reconstitución estética a través de la aestesis y despegando la filosofía estética del control del gusto del arte moderno, contemporáneo, occidental, etc. En fin, esto se desparramó por varios lados. Hubo mesas en la Bienal de Cuba hace un par de años, hubo trabajos, hubo talleres en Canadá, en Europa. Alana Lockwood, que falleció de repente en enero, había iniciado en 2010, a partir de todos estos procesos, 2011, bebop. Y bebop quería decir Black Europe Body Politics. Entonces, del 2011 hasta el 2018, ella organizaba complejos eventos donde participaban activistas afros de la Europa del Este, del Caribe, de Europa Blanca, etc. Pero todo esto estaba enganchado, ¿no es cierto?, con la colonialidad, el concepto de colonialidad y descolonialidad. En fin, ya hablé mucho tiempo y espero que les haya dado una idea de cuáles fueron los elementos fundamentales
por los cuales Quijano me salvó la vida. Le digo una cosa más. Cuando yo encontré a Quijano, ya sabía el colonialismo, ya había escrito y publicado el Darker Side, el lado más oscuro del Renacimiento. Pero la epifanía fue porque yo ya conocía varias cosas de cómo funciona el colonialismo, pero la colonialidad es que me puso un montón de cosas juntas. Es un concepto muy poderoso y yo invito a los jóvenes que lo tomen en serio, porque es una afirmación para quienes estamos, pensamos, vivimos en las Américas del Sur o Central, pero también en América del Norte, pero que tenemos pasaporte, pero no tenemos la memoria anglo. Tenemos otras memorias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes, doctor Miñolo. Muchísimas gracias por su conferencia. Un poquito directamente, yo vengo un poco de la Escuela de Literatura de acá de la Universidad de San Marcos y a propósito de la última parte de su conferencia sobre las estéticas coloniales, concretamente, ¿no? En el campo de la interpretación de textos literarios, basta decir que la crítica de la modernidad que se puede observar en los mundos representados en la poesía, por ejemplo, ¿sería suficiente para considerar estas poéticas como decoloniales? La colonialidad y el debate sobre eso no hubiera podido surgir en Europa. Y ahí era la referencia a eso, que Europa no huele a raza, sino que huele a clase. Ahora, cuando terminaste con Bebop, una iniciativa excelente, y otras cosas que ahora están surgiendo en Europa, porque entre otras cosas hay un debate sobre la raza, sobre la migración, sobre diferentes temas en que Europa se ha cambiado de manera que yo he llamado latinoamericanización de Europa algunas veces, donde las estructuras fundamentales, relación con también poder financiero, la migración, mundo del trabajo. Pero, y en ese sentido, si yo lanzaría como contrahipótesis que sí hay condiciones estructurales cada vez más que un debate sobre la colonialidad sí podría surgir también en Europa, o solo surge porque pensadores latinoamericanos lo han llevado a cabo. Obviamente nunca vamos a tener una respuesta a eso, pero un poco interrogar eso, que en Europa no podría surgir debate sobre la colonialidad. Quisiera ver eso en contexto de Bebop. Sí, mi nombre es Javier Bajo y quisiera preguntar lo siguiente. La diferencia entre colonialidad y colonialismo me suena a mí como una especie de autocrítica de Occidente, de la cultura occidental, sobre su razón colonial. Es decir, colonialidad significaría algo así como una especie de autoinculpación de lo que han venido haciendo en estos, desde el siglo XIV, ¿no? Que es invadir el resto del mundo, matando a la mitad de la población y dejando a la otra mitad prácticamente en una minusvalía que hasta ahora significa las luchas anticolonialistas. Quisiera que aclare esto precisamente, es decir, qué diferencia hay entre colonialismo y colonialidad. Y además, le repito, mi nombre es Javier Bajo y soy el nuevo director del periódico Antauro. Queremos pasar a una acción anticolonial, políticamente activa, y queremos tomar además el gobierno en el año 2021. Estamos uniendo fuerzas, no se trata de presentar imágenes tal vez un poco desequilibradas en el país, es decir, queremos equilibrar el país y tratar de sacarlo de la colonialidad o del colonialismo en que estamos sumidos hace 500 años. Entonces, yo los voy a invitar a leer los diferentes temas que están acá en este periódico. Esperamos sacarlo mensualmente ahora y esperamos también que nos apoyen, porque fuerzas anticolonialistas acá en el Perú es difícil encontrar, pero ya tenemos una, y yo he optado a aliarme con Antauro y poder sacar nuestro país
del colonialismo en el que está sumido estos últimos 5 siglos. Entonces vamos a esperarlos acá en la puerta para que lleven este ejemplar. Tiene 32 páginas y tiene muchos temas del anticolonialismo y la decolonialidad. Gracias. Felicitaciones por la ponencia. Yo soy Aymara, vengo de Puno. Me hubiese gustado que acá existieran profesionales indígenas, ¿no? Que tenemos cosmovisiones, racionalidades, que realmente en Europa es muy valorado. Yo hice mi grado, pregrado, posgrado en Europa y pues magnífico. O sea, tuve la oportunidad de publicar en revistas científicas y ellos valoran muchísimo los conocimientos indígenas. Pero se supone que la colonialidad, la descolonialidad, todos estos temas tenían que estar relacionados con nuestros problemas, ¿no? Y el Perú, por más que nieguen, somos casi el 80% somos de origen indígena, pero hay una negación. Ahora, quisiera preguntarle, usted dice que el Estado es la que prácticamente coopta las ideas de dominación, de colonialidad, ¿no? Pero yo le diría, o le preguntaría, ¿cuál es la propuesta, aparte de la estructura del Estado? Pues yo entiendo, yo estoy acá en San Marcos, en la Facultad de Derecho y Ciencia Política, y básico, lo primero que te enseñan es, el Estado es la sociedad política y jurídicamente organizada. Entonces, ¿a dónde vamos? O sea, si vamos a ir a la anarquía, yo he leído ya hace muchos años a Sousa, a Aníbal Quijano, estando ahí, cuando en la facultad pues no había profesores que compartían esa idea, pero no he encontrado algo sustituto a la estructura. O sea, tengo varias preguntas, pero ya, por ejemplo, mañana yo tengo una presentación, que le agradezco muchísimo por haberme considerado, y estos temas pues me gustaría seguir conversando con ustedes, ¿no? La primera, la cuestión de la poesía, o la cuestión de la literatura, ¿no? Bueno, hay dos cosas, ¿no? Una es que podemos hacer lecturas decoloniales de lo que venga. Yo hice lectura decoloniales de Kant, y no quiero decir que Kant era decolonial. La lectura decolonial de Kant permite, digamos, ver todo lo que había detrás en sus dos libros sobre la antropología, la pragmática antropológica y la geografía, ¿no? Y podemos analizar a Dante o podemos analizar a Vallejo decolonialmente. Lo que tenemos que evitar es decir que algo es decolonial. Esto para mí, en mi forma de pensar, es fundamental evitar esto. Porque cuando decimos que algo es decolonial, no decimos que para mí eso es decolonial. Y si tú dices para mí eso es decolonial, bueno, esto es tu opinión y yo te la respeto y discutimos. Pero si tú me dices que esto esencialmente o naturalmente o ónticamente es colonial, ¿no? Entonces esta es una de las patas, ¿no? Por otro lado, y si tenemos tiempo esta tarde, yo les voy a mostrar un vídeo de qué es lo que buscan los que se llaman artistas decoloniales. Y entonces en ese sentido hay mucha literatura. Hay mucha literatura y esa literatura se encuentra más explícitamente en África y también en los creadores, pensadores indígenas. ¿Por qué? Porque ellos ya están o ellas ya están directamente embebidos de la experiencia colonial, ¿no? En América Latina el boom es otra cosa, ¿no? Podemos hacer una lectura decolonial del boom, pero no podemos decir que García Márquez o Vargas Llosa son decoloniales, ¿no? Es decir, esta es otra cuestión. Pero te doy un ejemplo. Un ejemplo que es de Sudáfrica, ¿no? Njebulo Ndebele, que es un libro notable, que es el llanto de Crying, el llanto de Winnie Mandela. Construye esta novela a partir de 5 mujeres que esperan
durante el apartheid los maridos se iban, se los llevaban, se iban a trabajar, las mujeres esperaban. Y bueno, Winnie Mandela es una que esperó 20, 25 años esperando a Mandela. Entonces, ya este tipo de literatura ya te da un pie. ¿Por qué? Porque ya es una reflexión, ¿no es cierto? Es una reflexión sobre el apartheid, sobre la cuestión colonial en Sudáfrica, ¿no? Así que bueno, hay que tener cuidado en esto, ¿no? La pregunta de Teibo. No es América Latina, el concepto de descolonización no puede surgir en Europa porque Europa no estaba descolonizándose, Europa estaba colonizando. Así como iba a surgir el concepto de descolonización en Europa. Entonces por eso surge en África y en Asia, y la conferencia de Bandung queda así como un hito de esto, ¿no? O sea que el concepto de descolonización, de colonialidad, son conceptos del tercer mundo. Y esto me parece fundamental. Ayer distribuí un libro que publicamos en Argentina que se titula Los no europeos. ¿Podemos pensar? Porque a través de 500 años el racismo y el sexismo también, mezclado con el racismo, dio por sentado que los no europeos no pueden pensar. Y el racismo es ontológico y epistemológico. Es decir, ontológicamente somos, aunque seamos hijos de inmigrantes y todo blanco, ontológicamente somos inferiores, somos casi europeos los que vinimos de la inmigración, no somos europeos, ¿no? Y los que son indígenas, los que son afro, etcétera, aún dentro de esa jerarquía es aún peor, ¿no? O sea, el racismo consiste en hacer a la gente ontológicamente inferior. ¿Y por qué es ontológicamente inferior? Es epistemológicamente deficiente, no pueden razonar. Y ahí está la cuestión de Quijano, modernidad, racionalidad. Bebop, Alana Lockwood es dominicana. Estaba viviendo en Berlín y estaba sintiendo los efectos de la inmigración y de la diáspora africana. Entonces se engancha con la gente que en América Latina, pero que también en Europa, estaban ya no usando necesariamente el concepto de colonialidad, pero ya articulando un tipo de respuesta a la colonialidad que el concepto de colonialidad viene a concentrar, digamos así, teóricamente. Es un concepto teórico muy importante, ¿no? O sea que es un concepto, son conceptos que surgen en el tercer mundo, ¿no? Al compañero de la acción anticolonial yo diría dos cosas, ¿no? Compren la revista, no, ese es lo tercero. Diría dos cosas más. Una cosa es ser anticolonial y otra cosa es ser decolonial. Y esto es muy importante. Si usted es antidecolonial, no, seguro que va a perder siempre. ¿Por qué? Porque ser anti es ser anti unas reglas del juego que han sido creadas por otros y la van a controlar. Entonces la decolonialidad, el desprendimiento, es desprenderse de esas reglas del juego para crear otras formas de vida, otras formas de pensar, ¿no? Entonces la diferencia no solamente entre decolonización durante la Guerra Fría y decolonialidad hoy, sino también la diferencia entre anticolonialismo y decolonialidad. Esto me parece que es una cuestión muy importante, ¿no? En cuanto a la última intervención, yo diría un par de cosas, y gracias por traer esto, que yo no me refería a la cuestión indígena, me refería a la cuestión afro fundamentalmente, pero no indígena. Yo creo que lo que es importante aquí en relación al concepto de totalidad es recordar que cuando hablamos de colonialidad, patrón colonial de poder, es una propuesta. No es es totalidad, pero no es una totalidad totalitaria. Es una totalidad que coexiste amigablemente con algunas y conflictivamente con otras, pero coexistimos.
el capitalismo no va a desaparecer, porque digo, bueno, a mí no me gusta el capitalismo y no me gusta el Estado, y por arte de magia el Estado desaparece. Yo creo que tenemos que aceptar, yo lo acepto por lo menos, la coexistencia conflictiva y colaborativa amigable. Por eso yo hablo mucho de opción decolonial. La decolonialidad es una opción que entra en el terreno del juego, en el terreno proponiendo otras reglas del juego. Y al mismo tiempo transforma, convierte desde la perspectiva decolonial todo lo existente en opciones. El marxismo es una opción, el catolicismo es una opción, el islamismo es una opción, las disciplinas son opciones, etcétera, etcétera. Vivimos en un mundo de opciones que son opciones narrativas, son nociones de conocimiento que nos controlan, nos manejan, etcétera. Entonces, en este sentido, y yo esto lo digo siempre, yo no, es decir, a partir de que todas las contribuciones de Quijano, yo no me siento como decirle a los indígenas, ustedes saben, tenemos el concepto de colonialidad y eso nos hizo descubrir que ustedes son colonizados. No, eso lo saben los indígenas mucho mejor que nosotros, ¿no? Entonces, los conceptos, digamos, los procesos indígenas de colonización, según yo lo veo, más quizás en Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda, en Canadá, pero también en América Latina, pero no lo veo tan pronunciado, quizás Katy, que trabaja en esto, me puede corregir en esto, es la cuestión de la tierra. La tierra, recuperar, no el Estado-Nación, recuperar la tierra, el territorio, porque la tierra es vida, simplemente, ¿no? Y la tierra es lo que ha sido desposeída, ¿no? En este sentido, hay una diferencia fundamental, al mismo tiempo hay relaciones, entre la manera en que yo concibo la cuestión del patrón colonial de poder y las intelectuales activistas indígenas que están trabajando en la decolonización, también en Asia, ¿no? ¿Sí? Todos y todas aquellas que trabajan a partir de los conocimientos, como Ubuntu, por ejemplo. Aquí tenemos Sumaka Usai, allá tenemos Ubuntu, ¿no? Y en Asia tenemos todo lo que está bajo el cielo. En fin, hay muchos conceptos que se están trabajando de acuerdo a las historias locales de cada persona y de cada grupo, de cómo lo ha tocado la colonialidad. En cuanto al Estado, el Estado está, pero lo que estamos hablando y vamos a hablar más es del autogobierno. Entonces el desenganche nos lleva necesariamente al autogobierno. ¿Por qué? Porque ya no podemos confiar en que el Estado nos va a solucionar los problemas. Estamos viendo que al Estado no le importa la humanidad sino los nacionales, y al Estado no le importa la nación sino las corporaciones. ¿Sí? Eso está claro. Pero estamos en estos estados. La cuestión del desenganche va hacia formas de autopensamiento, formas de ser autogobierno.